Bien, hasta ahí entonces un poco de los conceptos generales de los métodos ópticos. Vamos a comenzar a ver un poco de lo que es la espectrometría óptica atómica, es decir, la medición de la intensidad de la radiación cuando esta radiación incide sobre átomos, ¿sí? Sobre muestras que están formadas por elementos. ¿Para qué se utiliza esta espectrometría óptica atómica? Para identificar los elementos presentes en muestras de materia y determinar sus concentraciones. Esos elementos, algo muy importante en la espectrometría óptica atómica, es que los elementos de la muestra deben ser convertidos en átomos o iones gaseosos que puedan ser determinados por mediciones de emisión, de absorción o de fluorescencia. A ese término se lo denomina atomización, ¿sí? Entonces es necesario que mi muestra esté en forma gaseosa, es decir, atomizada, para que yo pueda determinar o medir esa emisión, absorción o fluorescencia. Y por supuesto, al ser métodos ópticos, estoy midiendo la absorción, emisión o fluorescencia en las regiones ultravioleta o visible. ¿Qué hay que tener muy en cuenta en esto de los métodos espectrométricos ópticos atómicos? Que la precisión y la exactitud de los métodos dependen mucho del proceso que se utiliza para atomizar, es decir, para volver gaseosa a mi muestra, y de aquel método que se utiliza para introducir la muestra en esta región que va a permitir la atomización. Entonces, esos dos aspectos o esas dos cosas que tienen que ver con la forma de introducir la muestra y el proceso de atomización son parámetros de trabajo que hay que controlar muchísimo para asegurar una buena precisión y una buena exactitud en estos métodos. Y también debe realizarse un control muy riguroso sobre la temperatura de atomización, sobre todo cuando son mediciones de emisión. ¿Qué pasa? Nosotros sabemos que a medida que aumenta la temperatura, aumenta la capacidad de los electrones de excitarse, ¿sí? Luego, por supuesto, de volver a sus estados fundamentales. Por lo tanto, esta temperatura hay que controlarla mucho. ¿Por qué es especialmente las mediciones de emisión? Porque ustedes recuerden que para las mediciones de emisión, mi muestra tiene que estar ya de entrada en forma excitada, ¿sí? Entonces, necesito que la temperatura sea lo suficientemente alta en estos fenómenos de atomización para que mi muestra se encuentre todo el tiempo en ese estado excitado. Si baja en algún momento la temperatura, los electrones vuelven a su estado fundamental y disminuye esa concentración que yo necesito de mi analito para que se pueda medir fácilmente. Entonces, por eso es que hay que controlar tanto la temperatura. Y la mayoría, esto es algo muy importante en los métodos espectrométricos ópticos atómicos, y es que la mayoría de los estudios se llevan a cabo sobre muestras en soluciones acuosas. Vamos a ver que en algunos casos se ha acoplado o equipado el instrumento con alguna especie de dispositivo que me permite analizar muestras sólidas, pero en general todas mis muestras tienen que estar en solución acuosa. Bien, entonces, acá tenemos un esquema de un método de atomización y un método de introducción de la muestra, que dijimos que son dos de los parámetros que más hay que controlar en los métodos espectrométricos ópticos atómicos. El método de atomización más utilizado, sobre todo van a ver en los métodos de absorción, es la atomización por llama. Sí, es la llama de un mechero, que en realidad es la que se utiliza para que toda la muestra esté siempre en estado gaseoso. Y el método de introducción de la muestra se llama nebulizador. Lo que ocurre es lo siguiente, como ustedes verán, acá tengo un recipiente donde puse mi muestra. Esta muestra es llevada gracias a una manguera al nebulizador, que lo que hace el nebulizador es convertir esa muestra en estado acuoso en finas partículas, ¿sí? Muy dispersas, que se llaman aerosol. Ese aerosol pasa por estos canales que tienen como estas placas, muchas veces chocan con estas placas y entonces ahí se eliminan todas aquellas moléculas pesadas o densas que pueden llegar a interferir en los resultados, por eso deben eliminarse,
y llega como aerosol más que nada a concentraciones altas de mi analito. Cuando llegan al atomizador de llama o mechero, es un mechero digamos que funciona con gas, allí se produce la transferencia de las moléculas que están en esta forma de aerosol al estado gaseoso, ¿sí? Y se mantienen en este sector en el estado gaseoso. Por supuesto, mientras más moléculas o mientras más átomos de mi analito lleguen al atomizador, mayor cantidad digamos, una mayor concentración de mi muestra voy a tener acá y por lo tanto la intensidad de la radiación emitida o absorbida, en el caso de cuál sea el método que utilice, va a ser mayor y así más sensible el resultado. Existe también otro tipo de atomizador que se utiliza para los métodos de absorción o fluorescencia atómica, que es el atomizador electrotérmico. ¿Cuál es la diferencia? En este caso no se utiliza la llama de un mechero, sino que el atomizador electrotérmico está formado por unas placas de grafito que se calientan a temperaturas muy altas y esto es lo que permite justamente atomizar las muestras. Son mucho más sensibles que los atomizadores de llama y permiten poner o medir muestras sólidas, porque directamente en la muestra sólida se ponen en estas placas, entre estas placas del atomizador electrotérmico, y directamente se atomizan de allí. Bien, entonces, en el caso de los instrumentos utilizados en espectrometría de absorción atómica, los componentes serían: la fuente de radiación es la lámpara de cátodo hueco, ¿sí? Ese es el nombrecito. En el libro Skug está toda la descripción de la lámpara de cátodo hueco, no hace falta que la sepan. Es más que nada, les menciono estos nombrecitos por si algún día están frente a un equipo para que sepan, si les dicen esta es la lámpara de cátodo hueco, que recuerden que esa es la fuente de radiación, o sea que voy a utilizar para justamente irradiar o incidir sobre mi muestra. Por otro lado tenemos el recipiente de muestra que está acoplado directamente con el atomizador de llama, por supuesto, y el nebulizador que va a permitir formar ese aerosol que va a llegar al atomizador de llama, acá está la llama del mechero, que va a permitir que esa muestra esté en estado gaseoso. Esa muestra que acá se encuentra en estado gaseoso puede absorber la radiación proveniente de esta fuente de lámpara de cátodo hueco y luego esa radiación transmitida puede ser medida ya sea a través de la transmitancia, justamente como veíamos, o a través de la absorbancia, que era esa fracción de luz incidente que es absorbida por la muestra. Por supuesto, después de que salía esa radiación transmitida desde mi muestra, tenía un selector o un detector de longitud de onda, en este caso se usa un monocromador, que me permite ir variando las longitudes de onda en un amplio intervalo, y ese detector pasa luego a un procesador de señal, donde amplifica esa señal eléctrica, y al sistema de lectura, que en este caso sería una computadora. Para que se vea directamente en lo que es un equipo, vean este equipo que se denomina espectrofotómetro de absorción atómica. Es uno de los equipos más utilizados en espectrometría de absorción atómica. Y acá están distribuidos como están los componentes, digamos. Tenemos la lámpara de cátodo hueco, es decir, la fuente de radiación. Aquí tenemos un balón donde contiene nuestra muestra. Recuerden que en este caso del atomizador de llama la muestra se coloca en forma de solución, ¿sí? Si fuera un atomizador electrotérmico de grafito, ahí sí podría usar una muestra sólida, pero que es una muestra en solución. Esa muestra está acoplada al nebulizador, que acá no se va a ver muy bien. Ese nebulizador la transforma en un aerosol y la lleva hacia el atomizador de llama, donde mi muestra va a estar en estado gaseoso. O sea, el analito va a estar en estado gaseoso, sobre ese analito va a incidir la radiación y acá del otro lado del equipo se encuentra el selector de longitud de onda, que es el monocromador, el detector y luego acá, en realidad en esta foto está cortada, pero se encuentra el sistema de lectura, que es una computadora básicamente. Bueno, en espectrometría de absorción atómica hay que tener mucha atención o hay que prestar mucha atención
a dos tipos de interferencias que pueden surgir cuando estoy determinando un cierto analito. Por un lado pueden surgir interferencias espectrales y por el otro interferencias químicas. Las interferencias espectrales se llaman así porque cuando estoy observando el espectro de absorción o de emisión de mi analito, una vez que ya analicé mi muestra, puedo ver que hay como longitudes de onda que están solapadas o espectros solapados y tiene que ver porque quizás durante mi proceso de atomización hay otra sustancia que absorbe o emite en la misma longitud de onda de mi analito, entonces el monocromador o el selector de longitud de onda no puede resolver bien estas diferentes longitudes de onda y aparecen ahí en el espectro. Eso se llaman entonces interferencias espectrales. En el caso de las interferencias químicas surgen, recuerdan que yo les hablé que en el proceso de atomización de llama hay muchos procesos químicos interconectados que ocurren para que mi muestra que está en una solución acuosa pase a un estado gaseoso. En cada uno de esos procesos puede haber alteraciones en el analito. Y esas alteraciones que surgen en el analito, en definitiva, van a ser alteraciones que van a afectar la capacidad que tiene de absorber cada átomo. Eso van a constituir interferencias químicas. Por eso las condiciones de trabajo deben ser elegidas correctamente para disminuir el impacto de las interferencias químicas. Uno de ellos, como vimos al comienzo, es regular bien la temperatura. Recuerden que la temperatura es un punto básico para regular para que mi muestra se mantenga en estado gaseoso la mayor cantidad de tiempo posible. De cualquier manera, como nunca se pueden eliminar a cero estos tipos de interferencias que vimos, está el método de adición estándar que se utiliza mucho junto con las curvas de calibración y se usa ampliamente para contrarrestar el tipo de interferencias que mencioné. Este método de adición estándar ya fue visto en la unidad 1, ¿sí? Una desventaja que tienen los métodos espectroscópicos es el hecho de que la muestra debe estar sí o sí en forma de una solución acuosa, como les mencionaba al principio. Y hay muchos materiales de interés y que se analizan por espectrometría de absorción atómica, como ser tejidos animales, plantas, algunos productos del petróleo y algunos minerales, que no son fáciles de disolver en solventes comunes. Entonces requieren un tratamiento o un pretratamiento tan extenso que muchas veces trae interferencias espectrales o químicas de las que vimos anteriormente. Además, muchos requieren altas temperaturas y el uso de solventes, o sea que todo esto va a interferir con la determinación o con la sensibilidad de ese equipo. En esos casos donde las muestras necesitan un pretratamiento muy extenso para poder aplicarse, por ejemplo, el espectro o para poder utilizarse el espectrofotómetro de absorción de llama, lo que se usan es otro tipo de equipos donde se utiliza la atomización en electrotérmica de grafito. Recuerden que en este caso era un atomizador que constaba de unas placas de grafito donde colocaba mi muestra y allí puedo colocar muestras sólidas. Entonces estoy evitando ese paso previo de tanto pretratamiento que puede causar mayores interferencias espectrales o químicas. Por supuesto, en estos equipos es necesario periódicamente hacer una curva de calibración que tiene que abarcar todo el intervalo de concentraciones que se encuentran en la muestra. Esto también, tanto la curva de calibración como el método de adición estándar, que se utiliza mucho en espectrometría de absorción atómica, ya lo vieron en la clase pasada. En cuanto a los usos de la espectrometría de absorción atómica en el análisis de alimentos, más que nada se la utiliza para el análisis de minerales y elementos traza. Permite la identificación cuantitativa de más de 60 metales o elementos metaloides, es decir, los elementos de transición. Y acá les puse, por ejemplo, algunos: el aluminio, arsénico, calcio, cadmio, cobre, hierro, el mercurio, sodio, níquel, plomo. Bien, son algunos de los metales que se pueden determinar con esta espectrometría de absorción atómica, básicamente a través de este espectrofotómetro de absorción de llama que habíamos visto anteriormente. Es decir, estos hornos de grafito tienen mucha mayor sensibilidad, ¿sí? Con menor cantidad de muestra yo puedo obtener un resultado mayor, digamos, más fiable. Sin embargo,
una desventaja muy importante de los hornos de grafito o los atomizadores electrotérmicos es que no puede determinarse un gran número de elementos en forma rutinaria, ¿sí? Por eso se utiliza tanto el atomizador de llama. Pasamos ahora a la espectrometría de fluorescencia atómica. En realidad los equipos que se usan en la fluorescencia atómica permiten analizar otras, digamos, sustancias que también pueden ser analizadas por absorción o emisión atómica y por eso los equipos de fluorescencia atómica, que son un poco más caros y un poco más complejos de utilizar, no se usan tanto en comparación a los métodos de absorción o emisión. También, al igual que veíamos para la absorción atómica, pueden ocurrir ciertas interferencias químicas o espectrales que deberán ser contrarrestadas con algún método de calibración, digamos, o la utilización de estándares internos o métodos de adición estándar. En cuanto a cómo está formado, cuáles son los componentes del equipo, tenemos una fuente de excitación externa, una fuente de radiación externa, digamos, el selector de longitud de onda, aquí está nuestra muestra en un recipiente adecuado, y recuerden que en los métodos de fluorescencia, en este caso, que constituían parte de métodos de luminiscencia en general, se mide justamente esa radiación disipada en todos los ángulos. Es por eso que los equipos estaban en ángulo recto, o sea, la muestra con respecto al detector y al procesador de señal y de lectura está en ángulo recto para poder captar por el selector y detector la mayor cantidad de esa radiación emitida, ¿sí? Esa es la única diferencia con respecto a los métodos de absorción, pero después todos tienen una fuente de radiación externa al igual que los métodos de absorción.